En medio del Mediterráneo, dos cargueros se acercaron hasta casi tocarse en la oscuridad. Durante 6 horas transfirieron 200 toneladas de uranio nuclear de un barco a otro. Cuando terminaron, se separaron. Uno quedó vacío. El otro llevaba el combustible que alimentaría el programa nuclear secreto de Israel. El 17 de noviembre de 1968, un carguero con bandera de Liberia zarpó del puerto de Amberes, Bélgica, en una mañana de niebla espesa. Se llamaba Skersberga. Pesaba 1.790 toneladas brutas. Transportaba 560 tambores de un producto industrial etiquetado como plumbat. Plumbat. Derivado del latín plumbum. Plomo. Excepto que no era plomo. Dentro de esos tambores había 200 toneladas de yellowcake, óxido de uranio concentrado, el ingrediente fundamental para fabricar armas nucleares. Material suficiente para alimentar un reactor atómico durante una década. Material suficiente para cambiar el equilibrio militar de todo Oriente Medio. El destino declarado del barco era Génova, Italia. Una empresa italiana de pinturas llamada Saika había firmado el contrato de recepción. El Skersberga nunca llegó a Génova. 15 días después de zarpar, el barco atracó en el puerto turco de Iskenderun. Navegaba alto en el agua. ¿Ligero? Los 560 tambores de uranio habían desaparecido. 200 toneladas de material nuclear se habían esfumado en algún punto del Mediterráneo. Sin explosiones. Sin disparos. Sin persecuciones navales. Sin que nadie en el mundo lo notara. La tripulación no denunció nada. La empresa propietaria del barco no existía. La empresa compradora del uranio era una fachada. Y la Agencia Atómica de Europa no descubrió que el material había desaparecido hasta 2 meses después, cuando preguntó rutinariamente si la carga había llegado. No había llegado. No había llegado a ningún lugar que pudiera rastrearse. Porque el uranio estaba en Israel. Camino a Dimona. Camino al corazón del programa nuclear más secreto del mundo. Esta es la historia de la Operación Plumbat. El robo más audaz en la historia del espionaje nuclear. Y como el Mossad hizo desaparecer un cargamento entero de uranio en el mar sin dejar un solo rastro. Para entender por qué el Mossad necesitaba ese uranio con tanta desesperación, hay que retroceder un año. A junio de 1967. A la Guerra de los 6 días. Israel había aplastado a 3 ejércitos árabes en menos de una semana. Conquistó el Sinaí, los altos del Golán y Cisjordania. Fue una victoria militar deslumbrante que cambió el mapa de Oriente Medio. Pero tuvo una consecuencia que pocos anticiparon. Francia, que hasta entonces había sido el principal aliado militar y nuclear de Israel, cortó el suministro de armas. Y con las armas, cortó algo mucho más importante. El suministro de uranio para el reactor nuclear de Dimona. ¿Dimona? El secreto peor guardado de Israel. Un reactor de investigación construido en el desierto del Negev con ayuda francesa a finales de los años 50. Oficialmente, era una instalación de investigación científica. Oficialmente, no producía material para armas. Oficialmente, Israel no tenía un programa nuclear militar. Oficialmente. En la realidad, Dimona era el corazón del programa de armas nucleares de Israel. La planta de reprocesamiento subterránea, que los inspectores estadounidenses nunca vieron porque los israelíes la ocultaron detrás de paredes falsas. Durante las visitas, convertía el combustible gastado del reactor en plutonio apto para armas. Para 1966, Israel ya tenía su primera ojiva nuclear operativa. Pero un reactor nuclear sin combustible es un edificio vacío. Sin uranio fresco, Dimona se apagaría. La producción de plutonio se detendría. Y el programa nuclear israelí, la póliza de seguro existencial de un país rodeado de enemigos que habían jurado destruirlo, moriría lentamente. Israel necesitaba uranio. Lo necesitaba ya. Y después de la ruptura con Francia, no tenía a dónde ir a comprarlo legalmente. Argentina había suministrado 90 toneladas de yellowcake en secreto entre 1963 y 1966. Pero esa fuente se había agotado. Estados Unidos vigilaba su propio inventario nuclear con obsesión paranoica.
Sudáfrica era una posibilidad futura pero no inmediata. El mercado internacional de uranio estaba controlado por tratados de no proliferación que Israel se negaba a firmar. Había uranio disponible en el mundo. Pero no para Israel. Entonces, alguien dentro del Mossad propuso una idea que, en cualquier otra circunstancia, habría sido descartada como una locura. No comprar el uranio como Israel. Comprarlo como otra persona. Cargarlo en un barco. Y hacerlo desaparecer en el mar. El plan sonaba simple. En la práctica, era un laberinto de problemas que habrían paralizado a cualquier servicio de inteligencia menos audaz. Primer problema: comprar 200 toneladas de uranio sin que nadie supiera que Israel estaba detrás de la compra. El mercado de uranio en 1968 no era un supermercado. Cada gramo estaba regulado. Cada transacción era rastreada por la Comunidad Europea de Energía Atómica, Euratom, que verificaba que los materiales nucleares no cayeran en manos equivocadas. Segundo problema: transportar el uranio fuera de Europa sin dejar rastro documental. Cada cargamento marítimo tenía manifiestos, registros portuarios, inspecciones aduaneras. Hacer desaparecer 200 toneladas de material de un barco en alta mar requería una cadena de fachadas tan compleja que ningún investigador pudiera seguirla. Tercer problema: la tripulación. ¿Quién navegaría un barco cargado de uranio robado? Marineros comunes hablarían. Marineros sobornados podrían chantajear. Cualquier filtración pondría a Israel en el centro de un escándalo nuclear internacional que destruiría su política de ambigüedad nuclear, la doctrina de no confirmar ni negar la existencia de armas atómicas, que era la piedra angular de su estrategia de disuasión. Y el cuarto problema, quizás el más difícil de todos: el tiempo. Dimona se estaba quedando sin combustible. Cada mes que pasaba sin uranio fresco reducía la capacidad de producción de plutonio. Israel no podía esperar años mientras sus agentes construían un plan perfecto. Necesitaba el uranio ahora. La operación requería simultaneidad. Crear empresas fantasma, comprar un barco, reclutar una tripulación, comprar el uranio, preparar la transferencia en el mar y ejecutar la desaparición. Todo al mismo tiempo. Todo sin dejar huellas. La responsabilidad cayó sobre un hombre cuyo nombre ya era leyenda en los pasillos del Mossad. Rafi Eitan. El mismo agente que había liderado la captura de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960. El hombre que había arrastrado al arquitecto del Holocausto fuera de Argentina y lo había llevado a juicio en Jerusalén. Si alguien podía ejecutar lo imposible, era él. Eitan reunió un equipo reducido de agentes del Mossad y de la CAM, la Oficina de Relaciones Científicas de Israel, una unidad secreta especializada en la adquisición encubierta de tecnología y materiales para el programa nuclear. Juntos, comenzaron a tejer una red de engaños que se extendería por 7 países y 3 continentes. Lo que hacía la operación particularmente arriesgada era lo que estaba en juego políticamente. En 1968, el Tratado de No Proliferación Nuclear estaba siendo negociado. Israel se había resistido a firmarlo precisamente porque no quería abrir las puertas de Dimona a inspectores internacionales. Si se descubría que el Mossad había robado uranio violando los controles de Euratom, la presión internacional para obligar a Israel a firmar el tratado y abrir su programa a inspección sería aplastante. El secreto no era solo una preferencia operativa. Era una necesidad existencial. Si la operación salía a la luz, Israel perdería la ambigüedad nuclear que lo protegía. Y perder esa ambigüedad podía significar perder la única ventaja estratégica que impedía que sus enemigos lanzaran otra guerra. Eitan lo entendía perfectamente. No había margen de error. Cero. El primer paso fue crear al comprador. El uranio debía ser adquirido por una empresa que no tuviera ninguna conexión visible con Israel. Los agentes del Mossad establecieron contacto con un funcionario de una empresa petroquímica alemana llamada Asmar Hachemi. Este hombre, cuya identidad completa nunca ha sido revelada públicamente, aceptó servir como intermediario para la compra. Asmar Hachemi negoció con Union Miniere du Haut-Katanga, una de las mayores empresas mineras de Bélgica, la compra de 200 toneladas de Yellow Cake. El uranio provenía originalmente de la mina de Sinkolobwe, en el Congo, la misma mina que había producido el uranio para las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Material con historia.
Material con poder. El precio, $3.700.000. Pagados a través de canales bancarios anónimos diseñados para romper cualquier cadena de rastreabilidad. Se firmó un contrato con una empresa italiana de pinturas llamada Saika, con sede en Milán, como destinatario final del uranio. Saika supuestamente utilizaría el yellow cake en procesos de fabricación industrial. Era una mentira perfecta, suficientemente plausible para no levantar sospechas, suficientemente técnica para desalentar preguntas. El uranio estaba comprado. Ahora necesitaban un barco. En agosto de 1968, 3 meses antes de la operación, una empresa llamada Viscount Traders Shipping Corporation fue incorporada en Monrovia, Liberia. Liberia era en aquella época el paraíso de las banderas de conveniencia. Cualquiera podía registrar un barco ahí con mínima documentación y máxima anonimidad. Viscount Traders no tenía oficinas reales. No tenía empleados reales. No tenía actividad comercial. Era un buzón de correos en una dirección de Monrovia, controlado por el Mossad. El 27 de septiembre de 1968, Viscount Traders compró un carguero de un broker marítimo en Hamburgo llamado August Bolten. El barco se llamaba Skersberg. Costó $287.000. Fue renombrado Skersberga. Ahora venía la parte más delicada, la tripulación. El Skersberga tenía una tripulación española cuando fue comprado. Marineros comunes, hombres de mar que no sabían nada sobre uranio ni sobre espionaje. No podían participar en la operación. El riesgo de que hablaran, antes, durante o después, era inaceptable. Los agentes del Mossad reemplazaron a toda la tripulación. Los nuevos marineros fueron reclutados directamente por la inteligencia israelí. Se les proporcionaron pasaportes falsos con nacionalidades ficticias. Ninguno de ellos era quien decía ser. Cada uno había sido seleccionado por su discreción, su experiencia naval y su lealtad absoluta. El barco era del Mossad. La tripulación era del Mossad. El comprador era una fachada del Mossad. Y el destinatario era otra fachada del Mossad. Cada pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Solo faltaba una cosa: ejecutar la desaparición. Noviembre de 1968. El uranio fue empaquetado en 560 tambores industriales en las instalaciones de Union Miniere en Amberes. Cada tambor fue sellado y etiquetado con una sola palabra: plumbat. Plomo. Inofensivo. Aburrido. Nadie mira 2 veces un cargamento de plomo. Los inspectores portuarios de Amberes verificaron los documentos. Todo estaba en orden. Un cargamento de producto industrial destinado a una empresa de pinturas en Italia. Rutina total. Los tambores fueron cargados en la bodega del Skersberg bajo la supervisión de la tripulación, que sabía exactamente qué contenían esos tambores y a dónde iban realmente. El 17 de noviembre, el Skersberg zarpó de Amberes. En algún punto del Atlántico Norte, antes de entrar al Mediterráneo, el barco debía pasar por el estrecho de Gibraltar. Ese era el momento crítico. Porque una vez dentro del Mediterráneo, la ventana para ejecutar la transferencia se abriría. El plan era extraordinariamente audaz en su simplicidad. El Skersberg no iba a esconderse. No iba a cambiar de ruta hacia Israel. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado rastreable. En lugar de eso, se encontraría con otro barco en alta mar. Un carguero israelí. La transferencia se realizaría barco a barco. En medio del Mediterráneo. De noche. Sin testigos. 200 toneladas de uranio serían movidas de una bodega a otra mientras ambos barcos navegaban uno junto al otro en aguas internacionales, donde ninguna autoridad portuaria, ninguna aduana, ningún inspector de Euratom tenía jurisdicción. Era un truco de magia a escala industrial. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Pero la transferencia de 560 tambores de un barco a otro en alta mar no era una operación trivial. Cada tambor pesaba cientos de kilos. El mar podía estar agitado. Los barcos debían mantenerse uno al lado del otro durante horas sin colisionar. Una tormenta, un error de navegación, un fallo mecánico en las grúas de carga podían arruinar toda la operación. Y si algo salía mal, no había plan B.
No habría segunda oportunidad. Los investigadores de Euratom eventualmente preguntarían por el cargamento. Si el uranio seguía a bordo del Skersberga cuando eso sucediera, la operación quedaría expuesta. Todo dependía de una sola noche en el Mediterráneo. El Skersberga cruzó el estrecho de Gibraltar y entró en el Mediterráneo. Navegaba a velocidad normal. Transmitía su posición rutinariamente. Para cualquier observador externo, era un carguero más entre los miles que cruzaban esas aguas cada semana. Entonces desapareció. En algún punto entre Gibraltar y la isla de Creta, el Skersberga dejó de reportar su posición. Se desvió de la ruta hacia Génova. Y se dirigió a un punto de encuentro previamente coordinado en aguas internacionales del Mediterráneo central. Ahí, esperando en la oscuridad, estaba un carguero israelí. Lo que sucedió a continuación fue una operación de logística naval ejecutada con la precisión de una maniobra militar. Ambos barcos se posicionaron uno junto al otro, lo suficientemente cerca para que las grúas de carga pudieran operar, lo suficientemente separados para evitar una colisión. La noche era su única cobertura. El mar abierto, su único aliado. Tambor a tambor, los 560 contenedores de Yellow Cake fueron transferidos de la bodega del Skersberga a la bodega del carguero israelí. Cada tambor fue levantado por grúas, suspendido sobre el espacio entre los dos barcos y depositado en la otra bodega. Cientos de kilos balanceándose sobre el agua negra del Mediterráneo. La operación duró horas. Horas de trabajo físico brutal bajo la presión de saber que cada minuto aumentaba el riesgo de detección. Que un barco patrulla, un pesquero curioso, un avión de vigilancia podían aparecer en cualquier momento. Nadie apareció. Las estrellas del Mediterráneo fueron los únicos testigos. El mar estaba en calma, como si la naturaleza hubiera decidido cooperar con la operación. Los barcos se mecían suavemente mientras la grúa trabajaba sin descanso, levantando tambor tras tambor, depositándolos con cuidado en la bodega del carguero israelí. En algún momento de la noche, la transferencia se completó. 560 tambores. 200 toneladas de Yellow Cake. Cada gramo contabilizado. Cada tambor asegurado en su nueva posición. Cuando el último tambor fue transferido, los barcos se separaron. El carguero israelí puso rumbo a Haifa, cargado con 200 toneladas de uranio que alimentarían el reactor de Dimona durante la próxima década. El Skersberga, ahora vacío y navegando alto en el agua, retomó su curso hacia el Mediterráneo oriental. El 2 de diciembre de 1968, 15 días después de haber zarpado de Amberes, el Skersberga atracó en el puerto turco de Iskenderun. Su bodega estaba vacía. Sus documentos indicaban que el destino original era Génova. Pero nadie en Iskenderun hizo preguntas. Un barco atracando en un puerto con la bodega vacía no era inusual. Los cargueros descargaban en puertos intermedios constantemente. Mientras tanto, Asmara Chemi, el intermediario alemán, llamó a la empresa italiana Saika y le informó que el barco se había perdido misteriosamente. Le dijo a Saika que conservara los $12.000 del depósito como compensación. Saika no hizo preguntas. $12.000 eran suficientes para olvidarse de un cargamento que nunca les perteneció. El uranio ya estaba en Israel. 200 toneladas de material nuclear habían cruzado el Mediterráneo, cambiado de barco en alta mar y llegado a Dimona sin que una sola autoridad internacional se enterara. Fue un crimen perfecto. Y durante casi una década, nadie supo qué había ocurrido. 2 meses después de que el Skersberga zarpara de Amberes, la Agencia Atómica de Europa, Euratom, hizo una verificación rutinaria. Contactó a la empresa italiana Saika para confirmar que las 200 toneladas de Yellow Cake habían llegado a Génova. No habían llegado. Euratom inició una investigación. Pero la agencia carecía de poderes policiales. No podía arrestar a nadie. No podía allanar oficinas. No podía obligar a testigos a declarar. Sus investigadores rastrearon los documentos, encontraron a Asmara Chemi, encontraron a Saika, encontraron los registros del Skersberga. Pero cada pista terminaba en una pared. Las empresas eran fachadas. Los documentos eran falsificaciones. Los nombres eran inventados. Euratom pidió ayuda a los servicios de seguridad de las naciones occidentales.
Nadie quiso investigar seriamente. Era la Guerra Fría. Israel era un aliado estratégico de Occidente. El uranio estaba desaparecido, pero nadie tenía demasiado interés en encontrarlo si eso significaba exponer al único Estado democrático de Oriente Medio. La investigación murió silenciosamente. Y así habría terminado todo. Si no fuera por un error cometido 5 años después en una pequeña ciudad de Noruega. En julio de 1973, un equipo del Mossad ejecutó una operación en Lillehammer, Noruega, para asesinar a Ali Hassan Salameh, el cerebro detrás de la masacre de atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Pero los agentes mataron al hombre equivocado. Un camarero marroquí inocente llamado Ahmed Bouchiki fue confundido con Salameh y ejecutado en la calle. La policía noruega capturó a varios miembros del equipo del Mossad. Uno de ellos era un agente nacido en Copenhague que usaba el nombre Danner. Para demostrar a sus interrogadores noruegos que realmente era un agente del Mossad y no un criminal común, Ert reveló un secreto que nadie fuera de los niveles más altos de la inteligencia israelí conocía. Les habló de un barco. De un cargamento de uranio. De 560 tambores etiquetados como plomo. De una transferencia en alta mar. Les dio el número de teléfono secreto de la central del Mossad en Tel Aviv. Les contó la operación Plumbat. La historia permaneció enterrada en archivos policiales noruegos durante 4 años más, hasta que en 1977, Paul Leventhal, un ex asesor del Senado de Estados Unidos especializado en no proliferación nuclear, la reveló públicamente en una conferencia de desarme en Salzburgo. El escándalo explotó. Investigadores europeos confirmaron que el Skersberg había sido comprado por una empresa fantasma en Liberia. Que Danner, cuyo nombre real era Danner Bell, había sido registrado como presidente de Viscount Traders Shipping Corporation. Que el barco había llegado vacío a Turquía. Que las 200 toneladas de yellow cake nunca aparecieron en ningún inventario nuclear del mundo. Israel emitió su respuesta estándar, negó todo. Negó la existencia de la operación. Negó la participación del Mossad. Negó que el uranio hubiera llegado a Dimona. Mantuvo su política de ambigüedad nuclear intacta, como había hecho desde los años 60 y como seguiría haciendo durante las décadas siguientes. Pero los hechos hablaban por sí mismos. Viscount Traders fue disuelta en 1971, 3 años después de comprar el Skersberg. El barco fue vendido a una empresa griega por $235.000, 52.000 menos de lo que se pagó por él. Cuando fue inspeccionado, tenía marcas y cicatrices en el casco, consistentes con haber navegado pegado a otro barco durante una transferencia de carga en alta mar. El Skersberg fue renombrado Aroula. Cambió de manos varias veces. Desapareció de los registros marítimos en los años 80. Probablemente fue desguazado en algún puerto del tercer mundo, convertido en chatarra como cualquier carguero viejo. Pero su carga vivió para siempre. Las 200 toneladas de yellow cake robadas en la operación Plumbat alimentaron el reactor de Dimona durante años. Produjeron el plutonio que se convirtió en ojivas nucleares. Armaron el arsenal que Israel nunca confirmó ni negó poseer. Un arsenal que hoy se estima contiene entre 80 y 400 cabezas nucleares. La operación inspiró directamente la novela triple de Ken Follett, publicada en 1979, un thriller de espionaje que ficcionalizaba el robo de uranio en el Mediterráneo. La ficción vendió millones de copias. La realidad siguió clasificada. Pero quizás la consecuencia más profunda de la operación Plumbat fue invisible. Los países árabes que rodeaban a Israel, Egipto, Siria, Irak, Jordania, nunca supieron con certeza si Israel tenía armas nucleares o no. Esa incertidumbre, alimentada por el uranio robado del Skersberg y convertido en plutonio en Dimona, se convirtió en la disuasión más poderosa de Israel. El arma que nunca fue confirmada resultó más efectiva que cualquier arma que pudiera ser desplegada abiertamente. Rafi Eitan nunca habló públicamente de la operación en detalle. Vivió hasta los 92 años. Murió en 2019, llevándose consigo los secretos operativos exactos de cómo se ejecutó cada paso. Pero su legado estaba escrito en el uranio que alimentó Dimona, en las ojivas que nadie confirma que existen y en la supervivencia de un país que decidió que su existencia no dependería de la buena voluntad de nadie.
La Operación Plumbat fue el robo que construyó el arsenal nuclear de Israel. No involucró bombardeos. No involucró comandos. No involucró tiroteos, ni explosiones, ni ataques aéreos. Involucró algo mucho más peligroso. Paciencia, creatividad y la voluntad de hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Un barco comprado con dinero del Mossad. Una empresa fantasma en Liberia. 560 tambores etiquetados con una mentira. Y una noche en el Mediterráneo donde 200 toneladas de uranio cambiaron de manos entre dos cargueros, meciéndose en la oscuridad. Nadie disparó una bala. Nadie levantó una alarma. Nadie se dio cuenta de que había ocurrido hasta casi una década después. Porque el Mossad no siempre necesita bombas para cambiar la historia. A veces, solo necesita un barco, una etiqueta falsa y la noche del Mediterráneo.